La siguiente es la clase introductoria del trabajo práctico 2, ¿sí? Un trabajo práctico que lidia con cuestiones específicas de la arquitectura, de la disciplina arquitectónica. Entonces, hoy una introducción de parte de Graciela Silvestri, y a continuación vamos a presentar entre Eduardo Gentile y yo las 8 obras incluidas en el trabajo práctico que ustedes van a analizar durante las próximas 4 o 5 clases. Así que cuando quieras, Graciela, avanti. Bueno, en realidad esta clase la pensamos, es una de las cuestiones más complicadas en arquitectura, que es cómo pasar de los requerimientos generales, los requerimientos de época, las posiciones que tiene uno, las problemáticas que se plantean en la época, a la forma específica de la arquitectura. Ustedes saben que hay cuestiones de lugar, de tema, lo que antes se llamaba el espíritu de época, que son compartidas no solo por los arquitectos, por todas las profesiones, por todas las personas. Pensemos, por ejemplo, el problema ecológico actualmente, que estamos en el medio de la pandemia, ¿no? El problema de género, etc. Pero ¿cómo enfrentamos el momento en que nosotros tenemos que crear, no solo analizar, sino crear una forma arquitectónica? Como esta es teoría, y nosotros vamos a ver una serie de edificios ahora con Fernando y con Eduardo, conmigo también, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo uno analiza esas obras de otros arquitectos para que eso sea alimento e insumo de la propia arquitectura. Ahora, esto fue un problema siempre en lo que antes se llamaba teoría, se hablaba de metodologías de diseño o de arquitectura. Y cuando yo era joven, cuando yo entré en la facultad en los años 70, todavía se pensaba que esto era muy fácil de resolver, que se resolvía más o menos así. O sea, con los límites de la técnica que yo tenía en ese momento, con los límites de la función, o sea, los usos, las costumbres, etcétera, con los límites del ámbito, el paisaje, la topografía del lugar, si uno tenía todo eso bien estudiado, de alguna manera iba a salir directamente la forma arquitectónica. Como ven, yo taché esto, porque esto es una utopía absoluta, algo absolutamente falso, que no ayudaba para nadie, simplemente porque uno no tiene toda esta información acá en la cabeza y del otro lado sale la forma arquitectónica. Después se hicieron cosas más sutiles con respecto a formar modelos metodológicos más complejos. Y se apeló, y esto ya estamos hablando de fines del siglo pasado, principios de este milenio, a las cuestiones de computación. Todavía se sigue pensando de esta manera. Se decía lo siguiente: apelemos a las matemáticas desarrolladas, a la topología, etcétera, para pensar cómo acercarse científicamente a la forma arquitectónica. Por ejemplo, acá tenemos un modelo que viene a ser teoría de conjuntos, ustedes la van a estudiar en la secundaria. Entonces, lo que se pensaba que la forma arquitectónica era una intersección entre determinaciones culturales, cuestiones del sistema productivo y cuestiones de la propia tradición disciplinar, que acá ya se colocaba, ahora vamos a ver por qué esto es importante, internamente, y que en esa intersección de alguna manera aparecía la forma arquitectónica.
lo que se llama arquitectura paramétrica, que estuvo de moda hace 20 años, digamos, con Zaha Hadid, ustedes van a escuchar algunos nombres, tiene que ver con esto, con la posibilidad de poner todos los datos en un sistema complejo, como es el de la computadora, por ejemplo, con programas muy, muy sofisticados, y sacar del otro lado una forma que se adecúe a estas circunstancias. Van a ver que hay muchas cosas que se usan todavía y que están muy bien usarlas, por ejemplo, para el proceso de la obra, como los diagramas de flujo, ustedes los van a estudiar, creo, no sé si materialidad o en construcciones, no sé cómo se llama ahora la materia, pero la forma de organizar la obra, que es una cosa mucho más objetiva que obtener una forma arquitectónica. Pero en realidad, el gran problema es que en el medio de todo esto nosotros tenemos algo que se llama imaginación. Esto es algo que ya lo vieron los filósofos hace muchísimo tiempo, Berkeley entre ellos, porque la imaginación nos lleva por caminos que no están predeterminados. Por eso surgen cuestiones nuevas en la arquitectura. Entonces, el gráfico que hice es este. El primero, a la izquierda, representa que un mundo muy complicado, que no está armado por conjuntos totalmente cerrados, en lo cual algo es cultura, algo es técnica, algo es tradición disciplinar, sino hay un montón de hilos entrecruzados. Por eso empecé con un tapiz al inicio, el tapiz de Annie Albers representando la ciudad, de las cuales uno tira a veces de una piola, a veces de otra, no necesariamente las principales, para conformar su propia cabeza. Y encima, y acá viene el diagrama de la derecha, uno va imaginando cosas, va imaginando formas, a veces por analogía con otras arquitecturas, a veces por objetos que uno ve en la calle, arriba de la mesa, a veces con otras artes, a veces con palabras que le sugieren otras imágenes. Esta imaginación la tenemos que pensar como un juego, no como algo que es directo, y no como un juego de computadora, ¿no? Que es A, B, A o B, o 1 o 0, ¿no? Y está bien o está mal, sino como algo que va moviéndose. Esto es lo que se llama arte. No el gran arte, no Picasso, no Le Corbusier, no lo que está representado, no solo lo que está representado en los museos, sino una capacidad del ser humano, como decía Schiller, el hombre es el hombre, el ser humano, él decía hombre en esa época, es solo libre cuando juega, se pone sus propias reglas, no son reglas determinadas por el afuera. Entonces tenemos que pensar cómo se engancha todo esto. Van a ver que no solo es importante el momento de la forma arquitectónica, sino momentos anteriores en que ya se conforma un programa a partir del cual nosotros vamos a configurar esta forma. Porque por supuesto, ustedes habrán oído hablar de la Bauhaus. Paul Klee era uno de los pintores que era profesores de la famosa escuela de la Bauhaus. Acá está de nuevo Annie Albers, con este hermoso cuadro que tendría que haber mostrado en lugar de mis brutos diagramas, que se llama Nudo, ¿no? Cómo se van anudando las tiras. Pero lo que es interesante es que Paul Klee decía, el dibujo, cuando uno dibuja, uno tiene ciertas ideas en la cabeza, quiere hacer algo, tiene un proyecto, por así decirlo, pero de alguna manera cuando empieza a dibujar, la línea sale a pasear. No sabemos exactamente a dónde va a llegar, y por eso es importante este aspecto del arte, y por eso es tan difícil la arquitectura. No es ingeniería, no es técnica, aunque descansa sin duda en aspectos técnicos, aspectos ingenieriles, aspectos científicos y físicos. Una de las cosas más lindas de la escuela de la Bauhaus, y me detengo en la escuela porque una escuela de artes y oficios, ¿no? Acuérdense, no era solo una escuela de arquitectura, la arquitectura era una cosa más que se hacía en la escuela, eran las fiestas. Era una
un pequeño grupo de alumnos, ¿no? Eran relativamente pocos, con íntima relación con los profesores, y las fiestas jugaban un rol importantísimo. Fíjense, acá hay 2 chicos jugando a la pelota con el fondo de la famosa escuela de Dessau, de la Bauhaus, el periodo de Dessau, una escuela diseñada por Walter Gropius, del edificio, y Feininger haciendo esta hermosísima foto. Ven que no se hacía solo arquitectura. Este es un ballet diseñado por Oskar Schlemmer y están los alumnos disfrazados, se hacían muchísimas fiestas de disfraces, y abajo tenemos un títere de Paul Klee, que el artista que era también profesor de la Bauhaus. Algo tan sencillo. Chicos, los que tengan chicos, yo sé que varios tienen ya familia e hijos, fíjense las maravillas que se pueden hacer con esta imaginación infantil. Vamos a volver a esto, porque el ideal de la imaginación libre del chico fue un ideal típico de las vanguardias. Acá la tenemos de nuevo a Annie Albers, que era alumna y después profesora en la Bauhaus y en Black Mountain, porque descubrió algo interesantísimo que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan que yo les hablé de cuerdas, de nudos, ¿no? De hilos que uno va tirando para tratar de imaginar esta forma, porque no es una forma plana. Lo que descubrió Annie Albers, y a mí me gusta mucho ella porque ella y su marido Joseph Albers, un excelente artista también, había muchas mujeres en la Bauhaus y el tema del tejido era muy importante, es que el tejido no se hace necesariamente en 2 dimensiones, también se hace en 3, y que hay una escritura tejida, por eso se llama Ancient Writing, esta escritura antigua, y esto es Tikal, en base a su experiencia en Centroamérica, había una escritura que era una escritura tejida. Es tan importante el tema del tejido como esto. Fíjense, ¿qué son? ¿Cómo escribían los grupos, las civilizaciones americanas, por ejemplo los incas, escribían con quipus, cuerdas, nudos. Cada nudo se sabe que era que contaban con los nudos, pero también se supone que son fechas, que cuentan historias, etc. Solo muy pocos podían leerlo. Uno puede tejer con o sin telar. Acá abajo hay una hermosísima foto de una mujer tejiendo de Greta Stern, una fotógrafa que vivió casi toda su vida en la Argentina, pero que estuvo en la Bauhaus junto con su marido Horacio Coppola. Y ahí lo que tenemos es una hermosa vasija griega mostrando unas mujeres tejiendo, y esta es una de las interpretaciones de cómo empieza a pensarse una arquitectura, ¿no?, de vigas y columnas. Hay interpretaciones históricas, como ustedes van a ver, como la de Kagis McEwan, que planteó esta cuestión, cómo esta estructura, ¿no?, del telar da como resultado una idea, ¿no?, móvil de la arquitectura. Esto no es idea solo de Kagis McEwan, sino también de uno de los grandes teóricos de la arquitectura de mediados del siglo XIX, Gottfried Semper. Ustedes lo van a estudiar seguramente en historia, no se puede pasar porque es el que revierte totalmente la idea retórica, podemos decir, de la tríada vitruviana, que ya se había convertido en algo muy abstracto, ¿no? La firmeza, la función y la belleza como las bases de arquitectura, y vuelve a partir de una cabaña caribeña que había una exposición en Europa, de la idea de que son los tejidos los básicos para pensar cómo empezó la habitación humana. Imagínense una tienda en unos nómades en el desierto, decía Gottfried Semper, ¿no? Entonces hay la idea de pared, que siempre se había pensado como algo macizo y duro, ¿no?, sujeto a la compresión,
pasa a ser considerada como un tapiz, ¿no? Como algo transparente, ¿no? Que puede abrirse y cerrarse, y fijen en el detalle de los nudos, ¿no? Vinculando vigas y columnas, que no, en esta cabaña caribeña no son más que cañas sacadas de la naturaleza, ¿no? Y puestas y colocadas de tal manera que se sostengan. A la izquierda hay una foto hermosa de Claude Lévi-Strauss, que lo traje porque es un personaje central para la antropología y estuvo en los años 30 en Brasil trabajando acá con los grupos originarios, acá de un grupo no contactado, con una cabaña que uno podría decir está tejida, y él decía una cosa lindísima, muy linda para pensar nosotros ahora: estas construcciones se posan en el cielo como los sombreros de las damas. Era un personaje, Lévi-Strauss, que no desdeñaba en absoluto las cuestiones del ornamento y del juego, porque conocía muy bien cómo se comportaban los grupos comunitarios más sencillos. Era lo que estaba estudiando, cómo son los inicios, trataba de pensar él, de esta humanidad que ahora es tan complicada, y que cuando él viene o está en América, en Brasil, y después en Centroamérica y en Estados Unidos, está pasando una de las más terribles situaciones, la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, él se da cuenta que el ornamento no es algo, tiene mucho que ver con el juego, y que no es algo secundario para estos grupos. Fíjense esa hermosa foto de un niño con la pluma, ¿no?, cruzada en la nariz, que no sirve específicamente para nada. Y él está pensando, porque él es el padre de lo que se llama estructuralismo, ahora vamos a volver a esto, en la cual está tratando de ver debajo, ¿no?, de estos ornamentos. Por ejemplo, acá tenemos una mujer dibujada, tatuada, un tatuaje que se sacaba y se volvía a hacer todo el tiempo, ¿no? Y lo que ve debajo de esto es exactamente igual que lo que vamos a ver en una estructura arquitectónica: un cierto ritmo, una cierta simetría, en este caso la simetría de la cara, pero fíjense que a ambos lados son distintos. Considera la simetría, pero hay un movimiento dado, ¿no?, con esta, a partir de acá, yo acá trabajo de una manera, acá de otra, y acá en cambio esta especie de piel de serpiente es igual, pero tengo considerado el cuerpo como soporte. Hay una geometría muy desarrollada en estas tribus que carecían ojo, no dibujaban en una hoja de papel independiente, estaba dibujando directamente sobre el cuerpo, y hay una relación entre todos estos dibujos que se está haciendo en el cuerpo. Esto es la base de lo que podemos llamar, sí, estructuralismo. Vamos más directamente a las cuestiones de educación, porque así como los antropólogos iban a ver estos grupos, comillas, primitivos, todavía se llamaban así en los 30, cuando Lévi-Strauss va, y aprenden de ellos, aprenden de su relación con la naturaleza, etc., también el niño se convirtió no en una hoja en blanco en la cual había que imprimirle lo que uno sabía como adulto, sino en el personaje del cual uno tenía que aprender. Tenía que abrirle la imaginación y dejarlos libres en el juego para que se convirtieran en adultos que instalaran, por así decirlo, lo nuevo en esta sociedad. Juan Jacobo Rousseau, ustedes saben, es uno de los grandes filósofos de la Ilustración, que en su Cándido trabajó sobre la educación del niño. Pestalozzi, tal vez alguno de ustedes conozca la escuela, todavía hay escuelas Pestalozzi, que es un educador alemán, empieza las ciencias de la educación con esto,
que sigue una línea particular de educación, y María Montessori es la gran educadora, la que inventa nuestra forma moderna de educación. Nuestro Clorindo Testa, el gran arquitecto que murió hace unos pocos años, antes de morir, apenas a poco tiempo de morir, en el 2012, hace una escuela de restauración de autos en San Isidro, que es esta que ustedes ven acá, pero él siempre habla de su educación en las escuelas Montessori. Él era italiano, ¿saben? Pero vino acá de muy chiquito y los padres lo mandan a esta escuela en la cual estos juegos con forma y color educan la mentalidad del chico, y fíjense la relación bastante directa que hay entre una cosa y otra. Por eso, los dos ejemplos que les voy a mostrar yo son de dos escuelas primarias. Dos escuelas que fueron proyectadas aproximadamente en la misma época, con unos 10 años menos de diferencia. La escuela de Aldo Baney, las escuelas, hace 3 escuelas primarias en una ciudad nueva que se llama Nagele, en Holanda, y la de Juan Manuel Bortagaray, un arquitecto argentino, las escuelas de La Pena, en el barrio Catalinas, abajo. Lo que me interesaba de esto es que del mismo ímpetu de esta educación infantil, sacada de esas aulas frías en que nosotros, yo por ejemplo estudié de chica, que parecía un colegio militar, ¿no? Con sus pupitres, tomando distancia, todos vestidos de blanco, etcétera, etcétera, sino con escuelas en las cuales era privilegiada la relación entre los chicos, el juego, la jerarquía horizontal, y que los maestros estaban aprendiendo de los alumnos al mismo tiempo. El mismo programa da como resultado edificios totalmente distintos. Y eso nos permite reflexionar cómo estas cosas inespecíficas de las cuales veníamos hablando, que son importantísimas, de todas maneras van a ser tramitadas de una forma distinta por la disciplina, incluso en una época bastante parecida y con un programa bastante similar. Empecemos con Van Eyck, que formaba parte de lo que se llama, justamente, por eso les nombré Levi-Strauss, estructuralismo holandés. ¿Por qué? Porque trataban de ver un sistema, una forma, incluso en aquellos hábitats tradicionales que en ese momento encantaban a todo el mundo. Todos los hippies europeos iban al norte de África, que era, por eso se llama, hacia una casba organizada. La casba era el núcleo de las ciudades de Argel, de Marruecos, del norte de África, que a primera vista parecían no tener ninguna organización, eran estas ciudades blancas, ¿no? De pequeñas células montadas, que parecía absolutamente desorganizada, pero estos dicen, no, acá tiene que haber una lógica, y la tenemos que recuperar, porque realmente las ciudades que hace el movimiento moderno son de un aburrimiento y de una anomia y de una falta de gracia en el espacio público, que tenemos que volver a aprender de nuestros antepasados. ¿Cómo leer esto? Hay que leer qué sistema se esconde detrás de esto. ¿Por qué se le ocurre a Van Eyck y a otros leer un sistema? Porque ellos ya tenían la cabeza hecha y la mirada hecha para leer los sistemas detrás de las cosas. Fíjense, estos son un arquitecto y 2 artistas claves para el movimiento moderno. Uno es Piet Mondrian, que termina sus días después en Estados Unidos, en 1917, que trata de leer exactamente cuál es la clave estructural que hay detrás de las cosas aparentes y mostrarla. Lo mismo sucede con Van Desburg. Fíjense este despiece de los elementos básicos de la arquitectura.
Y abajo vemos una obra que seguramente van a estudiar en historia más adelante, que es la Casa Schröder, de Gerrit Rietveld, siguiendo las indicaciones, podemos decir, de artistas como Van der Burg, que entre paréntesis, por supuesto, estaba muy relacionado con la Bauhaus. Simultáneamente, en los años 50, cuando Aldo van Eyck va a hacer esta escuela en Agele, la ruptura de este mundo demasiado estilizado ya para el gusto de los artistas, a través justamente de la recuperación de la mirada del niño, se da en grupos como el grupo Cobra, entre los cuales participaban algunos de estos pintores, de los cuales yo les pongo las fotos, Corneille y Karel Appel, porque necesitaban, digamos, romper nuevamente. Esto es algo típico del arte, nunca puede quedarse parado en el lugar en donde está. Una vez que llega de alguna manera a ese secreto de la forma, viene alguien y lo rasga por otro lado. Y estos salen para el lado que había salido Klee. En este caso la pincelada, más que la línea que sale a pasear. En base a esto, Aldo van Eyck, que había sido enviado por sus padres a un colegio de este tipo en el medio de la naturaleza es otro ingrediente importantísimo en la educación del niño para Rousseau, para Pestalozzi y para Montessori, aparecen una de las obras, para mí, obras maestras, estas sí, de van Eyck, que no es de van Eyck solo, aunque en general la van a encontrar como de su autoría. Estamos hablando del 46 al 51, de una serie de plazas de juego en Ámsterdam, que se edificaron alrededor de 700 plazas de juego. La idea no había sido de Van Eyck, había sido de Jacoba Mulder, una de las primeras arquitectas holandesas, pero cuyo nombre no era muy conocido, porque no, hasta recientemente, porque estaba trabajando como funcionaria dentro de la administración pública holandesa. Imagínense ustedes, Holanda, en la posguerra, bombardeada, derruida. Si ustedes imaginan cómo va a salir el coronavirus, imagínense cómo salió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con muertos por todas partes. Y con estos lugares que Mulder dice, no vamos a tirar abajo toda la manzana, no vamos a hacer de nuevo la ciudad. Estos lugares se pueden rehabilitar para que jueguen los niños, porque los niños necesitan muy poco. Con una palita, arena y un baldecito ya se pasan horas jugando, no necesitan grandes sofisticaciones. Y acá aparecen estos maravillosos patios urbanos, de los cuales acá les doy alguna imagen, que cambian totalmente la forma de vida de Ámsterdam, en función de ese protagonista, dice Van Eyck, que es el niño en la cual la ciudad nunca se había pensado. La ciudad del Siam está pensada para mayores, no para los niños y por supuesto tampoco para los viejos, les voy a decir. En base a esto, Van Eyck hace una serie de escuelas. Nunca llega, a mi juicio, a este nivel de creatividad con casi ningún elemento con que llegó en los patios de juego. Sin embargo, es muy interesante ver cómo se va armando su cabeza y cómo se vincula con otras obras del periodo. Por ejemplo, este es el orfanato municipal de Ámsterdam, ¿no? De 1955. ¿Por qué es muy importante? Porque tiene que ver con una postura que tomaron los arquitectos progresistas holandeses y que tomó el gobierno de Ámsterdam en la posguerra y que se extendió hasta hace relativamente poco, que es vamos a recibir a todos los inmigrantes, no nos interesa la nacionalidad, no nos interesa el color, acá puertas abiertas,
Esto es muy importante. Pero además de esto, fíjense esta foto de acá arriba, esto es de una revista, ¿no? Y estas cubiertas, ¿no? Tipo casba, justamente, con iluminación cenital. Esto puede remedar estos viejos hábitats del norte de África, que es lo que quería hacer, ¿no? Con estas pequeñas cúpulas, esto después lo van a ver en gente como Dieste, inclusive Bortagaray, cuando estudien qué hacían acá también en los años 60, ¿no? Para remediar esta especie de ciudad. Pero lo que más me interesaba era que su propio programa no me interesa solo el espacio, digamos el espacio desde el punto de vista estilístico, el espacio, sino ni tampoco el lugar en el sentido de las raíces, justamente como pensaban recibir gente de todos los lugares del mundo. Acá no había tierra, ni raíz, ni lugar en el sentido europeo. A mí me interesa el espacio intermedio, decía, y lo había sacado de lo que decía un famoso filósofo de principios del siglo XX, que escribió un libro que se llama Tú y yo, que lo que importa es el espacio intermedio entre el uno y el otro. Ahí se crea una tercera cosa que es superadora del individuo y de cada uno de los individuos puestos frente a frente, y esta fue la idea que movilizó a Van Eyck. Fíjense el sistema en el cual está trabajando, lo voy a pasar rápido nuevamente. La idea de sistemas era una idea que se abrió en esta época, a fines de los 50, y que va a aplicar en otros lugares, por ejemplo, en la ciudad de Naguele. Las escuelas en Naguele era una ciudad en los polders holandeses. Imagínense que Holanda, que no tiene tierras, fue creciendo sobre el mar. Por eso se considera uno de los lugares más, ¿cómo podríamos decir?, de avanzada de las tecnologías territoriales a partir del Renacimiento. Ya lo van a estudiar esto. Pero esta es la ciudad de Naguele. Uno lo mira, podría ser un edificio, pero porque él tenía la idea, cosa que no es así, pero no importa, de que un edificio era una casa y una casa debía ser un edificio, ¿no? Y estos son los elementos que considera en la ciudad de Naguele. Esta es una vista aérea de Google de la ciudad tal cual es ahora, cambió bastante, pero no tanto. Y él quería una organización no jerárquica de elementos, vinculadas con grupos sociales mixtos, acuérdense de lo que les conté, de la inmigración. El tema de los árboles, un cortavientos, en esas planicies de Ámsterdam no hay árboles, o sea que le vamos a poner árboles, decía él, porque si no, estamos en el medio, como en La Pampa, ¿no? Estamos en el medio de la nada. Los polders son estos lugares donde van creciendo, y en el centro de la ciudad el famoso corazón verde que podemos ver en tantos edificios ya modernos desde los años 20, ¿no? Y acá iniciamos entonces el tema de las escuelas. Tenía que ser 3 escuelas primarias. Si ustedes ahora cuando repasen esto van a ver cómo la cabeza de Van Eyck va a aplicar los mismos principios en la ciudad que en los microedificios, o sea, en las escuelas. Y aquí aparecen los planos, el plano de una de las escuelas en Naguele, que están además diferenciados por colores. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado en el caso del Montessori la relación entre formas puras y simples y color? Acá los usa para diferenciar, por ejemplo, primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. ¿Por qué es importante Van Eyck? Van Eyck no solo había trabajado para el municipio cuando hizo las plazas, o sea que es un perfil de arquitecto. Fíjense qué importante que es, porque el que trabaja
para el municipio, muchos de ustedes lo van a hacer, está impulsando transformaciones de la ciudad, pero en general su nombre no aparece. Entra en relación justamente con la política, tiene que ser un poder político el que dice, sí, vamos adelante con esta acción. Pero además Van Eyck era profesor, es más importante su actividad de profesor, dicen muchos, que su actividad como arquitecto. Era profesor y era director además de revistas, de una revista muy conocida de la época, Architectural Forum, que da la vuelta al mundo. O sea que nosotros en Argentina conocíamos eso, en ese momento no había internet por las revistas. Y como profesor dejó su impronta en alumnos, como en este caso, Piet Blom, en las Pestalozzi Village. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de Pestalozzi como uno de los grandes educadores de principios del siglo XIX, en la cual también se estaba pensando para chicos huérfanos, sobre todo, que habían quedado sin padres? Imagínense la guerra, los millones que han muerto en la guerra, en los millones de chicos que quedaban solos, y este es un concurso de 1962. Se dan cuenta que ustedes ya pueden empezar a analizar en estas células cómo se van repitiendo, ¿no?, ciertas cuestiones que aparecen en edificios distintos. En este caso yo les mostré edificios con programas similares. No les muestro, pero esto también se va a extender muy fuerte en Inglaterra. Por ejemplo, dos héroes de la arquitectura inglesa, Alison y Peter Smithson, hablaban de mat buildings, que eran edificios modulares, pequeños módulos. ¿Ven cómo se va repitiendo un cierto módulo en estos edificios? Les muestro el anterior que se ve mejor, ¿no? Más chico o más grande, ¿no?, según el tipo de funciones. Y de tal manera que la arquitectura, dice Alison Smithson, está pensada, y por eso le había empezado con eso, como una malla o como un tapiz, ¿no? Y además, los elementos que estructuran este espacio, como en el norte de África, como en España, que también tenía ese aire medio oriental para los nórdicos, y como en Argentina, es el patio. Entonces, el espacio público, ellos lo piensan como un patio grande. El corazón de la ciudad lo piensan como un patio grande. Yo no digo que esto esté bien, digo, esta es la forma en que ellos trataron de materializar este programa muy amplio que se le estaba planteando en un momento de la posguerra, que habían terminado uno de los momentos más dramáticos del siglo XX y que querían no volver más a esto y educar a chicos no por la violencia, sino contra la violencia, no por la jerarquía, sino contra la jerarquía, y para eso tenían que pensar e imaginar. Esta es la Freie Universität de otros arquitectos de la misma época, Candilis, Yossik y Woods, un estudio también internacional, francés, inglés, que también pensaba, se dan cuenta, no se hizo completa, se hizo solo una parte del edificio, pero se pensaba, este es un edificio universitario, la universidad como ciudad. Esta es la Universidad Libre de Berlín, y acá esta es la parte que se hizo. ¿Cuál es el centro? El centro no es un patio, que tiene un patio muy importante, sino el centro es la biblioteca. Y acá también ven cómo los arquitectos trabajan por analogía. En el medio de estos mat building, que podían ser casi indistinguibles unos de otros, si uno los mira medio descuidadamente, de golpe estos dicen, no, pero ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca es el cerebro de la universidad, y entonces se les ocurre trabajar por analogía el centro, la biblioteca, en sus distintos pisos como un cerebro. ¿Se dan cuenta cómo va trabajando la mentalidad del arquitecto y cómo además hay una especie de diálogo? Y por eso vamos a pasar en el próximo bloque a lo que nosotros llamamos específico. No hay un diálogo solo
con las problemáticas de la época más generales. Por ejemplo, en este caso, con el desarrollo de las ciencias de la educación, que es muy importante e indispensable, pero no es lo único. No solo con el programa que le da el concurso, ¿no? Que ya viene una primera configuración de esos materiales que andan dando vueltas por el mundo, sino también de los arquitectos entre sí. Aunque no hablemos directamente, yo nunca lo conocí a Candilis, nunca lo conocí a Van Eyck, pero sí vi sus artículos, sí vi sus edificios, y entonces ustedes tienen que acostumbrarse a leer qué está diciendo un arquitecto con estas formas que a veces, sobre todo en internet, les aparecen en forma extemporánea. Ustedes dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué quiso hacer? Como diría mi mamá. Lo más gracioso es que esto llega acá. Estamos al final del ciclo de los mat building, o edificios celulares, o tramas y mallas. En el año 72. Y Van Eyck va a participar, porque era un tipo progresista, en el concurso para el Centro de Santiago de Chile, en 1972, en donde va también Marcos Vinograd como jurado, un gran arquitecto de esta casa de estudios de La Plata, ya muerto hace muchos años. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno de Allende, que un año después va a ser tirado abajo por el golpe de Estado. Allende se suicida y ahí empiezan el largo y penoso ciclo de dictaduras en prácticamente toda Sudamérica, ¿no? Entonces, pero en ese momento lo que querían, ¿no?, al remodelar el centro de Santiago de Chile, no estaba demasiado lejos de esas intenciones que había tenido Van Eyck para el orfelinato, para la escuela, como intenciones en general. Y Van Eyck va como jurado y eligen como primer premio, ¿qué proyecto? El proyecto de Vara Germanis, Barra César, profesores que todavía ellos o sus hijos, me voy a decir, están acá y que muchas veces los hemos tenido de invitados. Bueno, Alberto Esbarra es la otra cátedra de teoría, ¿no? Fíjense las relaciones, no tengo tiempo porque quiero ya ir cerrando esto, pero las relaciones que hay con estos edificios, con los mat building, no es igual, pero que les venía mostrando. Pero voy a concluir con el de Bortagaray, que es del 63, ¿no?, que es la Escuela de la Pena, y uno lo ve a primera instancia y dice, no, acá es otra cosa. Está en la zona de Catalinas, en Buenos Aires, que es un barrio nuevo, justamente en el predio de las Catalinas, cerca del puerto, y es una escuela italiana, ¿no? Y fíjense, esta es una perspectiva desde arriba de la escuela, y esta tuvo muchísimo éxito en su momento. El programa es prácticamente el mismo del de Van Eyck, sin jerarquía, colores, apertura, flexibilidad, distintas cosas, en este caso ocupación también de la terraza y del corazón con un patio, ¿no? Ocupación por los niños, seguridad para los niños. Pero cuando uno ve qué es, se da cuenta que las referencias, y son del 63, fueron otras. Están mucho más cerca de Le Corbusier, del cual traje el Carpenter Center for the Visual Arts. Aprovechando el tema de la seguridad, lo que él hace es, como se decía en ese momento, coser los distintos espacios con una rampa. Si los chicos no se caían, no sé hasta dónde, pero no importa. La cuestión es que está más cerca de Le Corbusier, o por lo menos de ese Le Corbusier del Carpenter Center, que de los edificios, de los mat building de los Smithson o de Candilis. Fíjense la relación, por ejemplo, la de abajo es la de Escuela de la Pena. Estas son las terrazas donde podían jugar los chicos, y esto es para la iluminación cenital, era muy importante, fundamental, la luz, ¿no?, en estas aulas abiertas, como ustedes ven. Este es el patio central que veíamos de la arriba.
Pero fíjense este diálogo. Este es el Palacio de Asamblea de Chandigarh, o sea, un edificio de programa capitolino, podríamos decir, programa monumental, donde se reúnen los diputados y los senadores. Y Le Corbusier remeda el pórtico clásico con esta especie de canaleta goterón, ¿no? Y en lugar de columnas, ¿no? Va poniendo muros parasoles. Piensen que Chandigarh, que es en el Punjab, en el norte de la India, es un calor de morirse, o sea que había que tener mucho cuidado con esto. Pero le encantó evidentemente este a Bortagaray y vuelve a repetirlo. ¿En dónde? En la terraza de una escuela primaria. Es un diálogo totalmente independiente del programa en sí mismo, porque no tiene nada que ver una escuela primaria con un salón de asambleas, pero no importa, esto es lo que hace Bortagaray. Y el mismo Le Corbusier, hablando de diálogos, no piensen que no hablaba con sus colegas. Este es el Hospital de Venecia de Le Corbusier, que también puede ser pensado como una, y nos los enseñaban a nosotros, les digo, porque en el 72, cuando yo entré, era must el Hospital de Venecia, que uno podría estar cortando papel glacé y pegando papelitos, módulos, ¿no? Y armando una estructura, en este caso, que avanza sobre la laguna. Le Corbusier también estaba mirando a los discípulos que se opusieron a la sólida arquitectura de Ronchamp o a la arquitectura blanca de la Ville-Savoye. Y así, acá sí termino, como ven cómo son estos diálogos extraños, ¿no? Un hospital, un Capitolio y una escuela. Acá ya al fin del periodo lo tenemos a Aldo Rossi, ya vamos a ir ahora, es un repertorio en apariencia absolutamente distinto, mostrando de qué tejido está formada una ciudad. Esta es Venecia, y Venecia es todo esto. Venecia es hospital, aunque no se hizo nunca, pero incluso los proyectos no hechos quedan en la memoria de la ciudad. Venecia es las arenas, Venecia son las fortificaciones, Venecia es el mar y las piedras, los sólidos platónicos, ¿no? Palladio, etc. O sea, con esto nos vamos a tener que enfrentar nosotros. Así que dejo acá y paso a mi colega Eduardo Gentile para que se detenga más sobre las obras que ustedes van a ver junto con sus ayudantes y van a preparar. Listo. A ver, salgo como... Gracias, Graciela. Deja de compartir, así puedo compartir yo. A ver... Deja de... ¿Sí? ¡Wow! Lo hice sin Adrián. Ven que se aprende, chicos. Si aprendo yo, tienen que aprender ustedes. Muy bien, ¿eh? Bueno, seguimos sin pausa. Sí. Yo lamentablemente voy a tener que después escaparme para ir a la teórica de teoría 1, así que bueno, eventualmente pero bueno, lamentablemente los voy a acompañar con esta parte y después el resto la veré grabada. Bien. Bueno. Nosotros vamos a presentar con Fernando, que va a exponer a continuación de mí, los 8 casos que justamente los que estamos planteando como... Ahí se ve ese fondo gris. Está cargando, no. todavía no. Espera. No, Eduardo todavía no. ¿No se ve? Ahí está. Ahí sí. Ampliar el... Voy a cambiar porque necesito... Espera. Ahí está. Sí, necesito... Listo. Ahí está, ¿no? ¿Ahora lo ven a pantalla completa? ¿El logo de la facultad? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces estos 8 casos que ya tienen en la guía, aquí los
los resumí en este mosaico para que vean inclusive la enorme diversidad que plantean en términos disciplinares y también en términos inespecíficos. Vamos a comenzar con la escuela que se conoce como Peterschule, o en realidad Peter viene de la iglesia que está de San Pedro, ¿no? Que está adjunta a la escuela, y Schule en alemán es escuela. Está en Basilea, que es un cantón de habla alemana de Suiza, una ciudad muy tradicional, que justamente, digamos, en el año 1926 no estaba muy dispuesta a coger un edificio de un arquitecto, o de dos arquitectos, mejor dicho, que planteaban algo tan desafiante a lo conocido, a lo esperado, que realmente asustó al jurado. Es decir, el jurado se inclinaba por algo, en todo caso, de ser moderno, o sea, que ya se sabía en 1926, ya había obras modernas, digamos, construidas, pero se imaginaban algo más o menos parecido a lo que aquí está en la segunda imagen desde la izquierda, ¿no? O la tercera. Y lo que plantea Meyer y Wittberg, que ahora vamos a comparar en relación al proyecto que resultó ganador en este concurso, es justamente esta idea absolutamente provocativa de imaginar que una enorme marquesina, digamos, podía ser un patio en 2 niveles de juego para niños. Y de esa manera el espacio de la planta baja se liberaba para una plaza urbana. Si ustedes miran en la actualidad el edificio construido, que está a la derecha, de un arquitecto tradicional, digamos, ¿no? Que digamos, resuelve el edificio, van a encontrar, y ahora lo vamos a empezar a comparar, que desde el punto de vista, digamos, del sistema de aulas, en nada difieren. O sea, Meyer y Wittberg en realidad toman este modelo de Pestalozzi, que estaba en ese momento en boga en Europa, pero digamos, configuran edificios completamente diferentes. Es decir, esta idea de hacer una marquesina, que en este caso es casi contemporánea, digamos, en el edificio del Correo Central, que ahora es el Centro Kirchner, pero digamos, la idea de ellos fue, bueno, ¿por qué no montar gente sobre la marquesina, ¿no? La marquesina en general tenía una finalidad absolutamente práctica, ¿no? Que era evitar, en este caso en el correo, que la descarga de correspondencia sea afectada por la lluvia. Y justamente al ser eso de vidrio, permitía el paso de la luz y que justamente la descarga fuera segura y no hubiera confusiones, sin necesitar luz artificial. Ahora, el tema interesante es que el edificio que ganó ocupa todo el terreno y el patio que pueden ver aquí es, digamos, privativo de la escuela, lo cual parece un sentido común para cualquier arquitecto, pero no debe ser un sentido común para cualquier arquitecto. Ese es el problema, es decir, la cuestión de lo público y lo privado en el proyecto de Meyer y Wittberg están completamente transgredidos. Y esto fue justamente una de las razones por las cuales este proyecto de Meyer y Wittberg no resultó ganador. Fíjense, en negro aparece la silueta de la ocupación de ambos edificios. No es demasiado distinta, es decir, digamos, lo que es en gran medida diferente, porque la altura, por ejemplo, estaba fijada, y ahora vamos a ver que los dos edificios tienen la misma altura, pero sí es importante lo que en un caso es un patio privado de la escuela, Meyer y Wittberg lo montan sobre esa marquesina, inclusive le dan un tamaño mayor, como pueden ver al patio de la escuela del proyecto ganador, y liberan el 0 para una plaza que, digamos, era importante desde el punto de vista que esta parroquia que tienen ahí, digamos, evidentemente pedía más o menos a gritos, si bien hay un parque del lado de enfrente, pedía más o menos a gritos un espacio abierto para ser mejor valorada, ¿no? Acá pueden ver la comparación. Y lo que es muy interesante es justamente que en realidad
las diferencias aquí son plenamente disciplinares, como decíamos. O sea, ni siquiera están en cuanto al componente fundamental, que es el módulo aula, o el módulo sanitarios, o el módulo salón de actos, sino están básicamente en las ideas, digamos, ¿no? En las ideas de cómo configurar el edificio. Fíjense, el edificio tampoco es un edificio architradicional, es decir, tiene grandes superficies vidriadas, si bien desde el lado exterior hay digamos, reviste un aspecto conservador, pero digamos, está pensado desde el punto de vista de la pedagogía moderna. Hay inclusive una utilización de materiales modernos, fíjense las barandas de las escaleras, etc. Pero uno nota, digamos, que el proyecto de Meyer-Wittberg es absolutamente radical, ¿no? Fíjense aquí, están puestos los dos edificios en paralelo, o sea, ahí en esas líneas rojas de puntos, se ve, digamos, que los dos están calzados en el terreno, digamos, con más o menos la misma medida, como veíamos, tanto de corredor como de... solo que, por ejemplo, Meyer-Wittberg crean una doble escalera, lo cual es muy, muy interesante. Crean una escalera que va trepando, más la escalera convencional que sube, digamos, de manera compensada. Inclusive trasladan el salón de actos a la parte superior, ¿no? Como pueden ver en el corte, que tiene ese techo en forma de diente de sierra, ¿no? Que se ve acá. Fíjense, acá están comparadas en este dibujo el módulo de aulas, para que vean realmente cómo hacer arquitectura moderna, y hay algo que tienen que notar, la diferencia de la gran masa muraria, en el caso de la escuela de Michael, con, digamos, las delgadas cerramientos del edificio de Meyer y Wittberg. Esto es importante porque justamente Meyer y Wittberg van a hacer luego este tipo de arquitectura, va a ser criticada por esta reducción de espesores de muros, que también implicaba una reducción de costos, evidentemente. Además, en lugar de realizarse con materiales tradicionales, se podía hacer justamente con materiales industrializados y lograr una ejecución más rápida, ¿no? Pero fíjense que hay una absoluta correspondencia, ¿no? Solo que hay un aspecto que tienen que tener en cuenta. La escuela de Meyer y Wittberg envían a un subsuelo, en todo caso, destinan a un subsuelo un área de poca importancia, digamos, ¿no? Mientras que en el caso del proyecto ganador, evidentemente, el subsuelo es muy importante, muy denso, tiene actividades que uno podría decir qué mal ubicadas que están, porque el subsuelo se debió a tratar de sacar el mejor provecho de las limitaciones de altura del lote, ¿no? Fíjense, este es el aspecto de la escuela que ganó. Y bueno, esto es de alguna manera una muestra de triunfo del conservadurismo en Suiza, ¿no? Que Suiza después se destacaría por ser un país en el cual emergería una cantidad de arquitectos funcionalistas y con este rigor moderno muy destacado. Pero en este momento las cosas no estaban preparadas, al menos. El segundo caso que vamos a ver, la escuela al aire libre, la tenemos que relacionar con el problema que ya ahora, digamos, ha cobrado bastante difusión, que es la cuestión de la pandemia. En ese momento era la tuberculosis, ¿no? Entonces, las aulas tenían que estar lo más, digamos, conectadas con el espacio abierto. En ese sentido, la escuela de Meyer y Wittberg, si ustedes la observan, tiene una mejor respuesta respecto a que las terrazas, ¿no?, están mucho mejor asoleadas que el patio que genera el proyecto ganador. El hecho es que este edificio, fíjense que en la actualidad sigue funcionando, como en la imagen que vamos a ver ahora del pasado, con el mismo criterio de un ámbito muy fluido entre el interior y el exterior. Es decir, en este caso hay un esqueleto, que como pueden ver, de hormigón, con elementos en voladizo que justamente permiten una mayor conexión con el exterior, particularmente en los ángulos, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, liberan, digamos, todo el perímetro
para una fachada cristalada. Lo que es muy interesante en este caso es que tenemos que tener en cuenta cómo operaba por contraste esta obra. Es decir, fíjense, la obra no tiene prácticamente muros, los únicos muros que hay son los que delimitan estas áreas, digamos, de servicio y de circulaciones. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es justamente que un esqueleto que uno podría reconocer en cualquier obra en construcción como una cosa absolutamente banal y cotidiana, puede revestirse realmente desde el punto de vista arquitectónico de la magnificencia de esta obra. O sea, nosotros podemos topar con estos esqueletos todos los días, pero seguramente no tienen, digamos, la maestría de la obra de Duiker y Biswell. Bueno, pasamos a un contraejemplo. ¿Por qué un contraejemplo? Porque el siguiente va a ser un tema, digamos, de las ciudades universitarias que yo llamaría básicamente profesionalistas o tecnocráticas, lo cual es bastante parecido. O sea, hay un fenómeno que tiene que ver con el crecimiento de la matrícula en las universidades, que en general el Estado, que digamos la soporta, la financia, lamentablemente termina derivando, en muchos casos, felizmente no es el caso nuestro, pero digamos en aparatos verticalistas, digamos, ¿no? Conducidos desde una intervención desde el gobierno, con, digamos, una rigidez doctrinaria y de planteos, que tienen como, digamos, finalidad primordial formar profesionales hábiles para poder trabajar en los distintos nichos de los mercados tradicionales. Pero, digamos, no terminan formando mentes libres o cuestionadoras. Eso es un poco, yo creo que el problema de estas máquinas de educar, ¿no? Que efectivamente, digamos, empiezan también a demandar una idea de control centralizado. Hay toda una discusión, que después en todo caso podemos continuar con Graciela, que trabajó este tema, de la ciudad universitaria como justamente una ciudad alternativa a la ciudad real. En este caso, este primer proyecto de 1939 para la UBA, donde luego se instalaría el Aeroparque Metropolitano, evidentemente se planteaba en una zona como separada de la ciudad. Fíjense que ahí está en gris, y en un gris bastante poco simpático, la trama urbana, y esto era en cambio un lugar ideal, digamos, ¿no? Alternativo a la ciudad caótica, pero que era la ciudad real, ¿no? Como veíamos, y como una ciudad ideal, ¿no? Digamos, esta cuestión era justamente como una ciudad ideal. En este caso es como una ciudad, que después van a ver en historia, como una ciudad barroca, ¿no? Jerárquica, con ejes, con remates, con situaciones, digamos, de composición muy, muy retóricas, muy, muy cargadas, ¿no? El hecho es que esta idea tecnocrática siguió, digamos, y en este caso en San Miguel de Tucumán, en 1950, una universidad que en sí era muy moderna, pero que en cierta forma también tenía un control bastante autocrático, se plantea este proyecto en la sierra, digamos, ¿no? En la montaña. Lo cual también implicaba dejar atrás la ciudad de Tucumán y todos sus conflictos, todas sus contradicciones, pero al mismo tiempo el estudiante se separaba completamente, se metía en una burbuja del conocimiento en estas ciudades universitarias y se separaba completamente de la sociedad. Esta idea, digamos, en realidad, salvo el aspecto formal, que uno podría asociarlo más a Le Corbusier, estaba, digamos, en línea con lo que era esta antigua ciudad, que un poco comparo con la antigua, digamos, ciudad que tenía un carácter más, más clásico, más barroco. Ahora, este grupo de gente que no pudo hacer más que una obra que quedó inconclusa por los cambios políticos, luego Caminos y Catalano, sumados a Sacriste y otro Picarel,
hicieron el plan para la ciudad universitaria de Buenos Aires, ¿no? Que digamos lo hacen en un momento, y acá es interesante cómo a veces la disciplina se despega, de la cuestión política, porque no lo hacen en un momento autoritario. Comienza en lo que fue, la década de oro de la universidad reformista, entre el 55 y el 66, que un poco a contrapelo de la realidad política, vivió como una especie de década dorada de libre pensamiento y de crecimiento intelectual. Ahora, los arquitectos desarrollaron una visión que es continuada por la dictadura militar, que se inaugura en el 66, y de alguna forma quedó ligada a un aparato altamente tecnocrático, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en definitiva los arquitectos generaron este tipo de cuestiones, más allá del clima político que era contrario a esa visión tecnocrática. Ahora, a pesar de todo, lo inespecífico, la vida misma, podríamos decir así, ha convertido estos pabellones, el de la izquierda es el de arquitectura, el de la derecha es el de exactas, que tienen, básicamente la misma, como pueden ver, el mismo aspecto exterior, sin embargo hay algunas diferencias en el interior, como pueden ver la altura del casetonado es más alta en exactas, pero básicamente son edificios, justamente son mud buildings, ¿no? Son edificios genéricos que guardan absoluta relación con el de Tucumán. Son justamente, creo que, edificios que se hablaban, tenían que ser flexibles, adaptables, o sea, en cierta forma tiene aspectos muy positivos, y aquí, después este teórico se los dejo para que lo lean tranquilos. Justamente Marcelo Feyden, plantea, la cuestión, también de la flexibilidad de este edificio, ¿no? Es decir, a pesar que en su momento eran terribles, sin embargo, a pesar de todo, tienen un valor. Ahora, esto introduce en realidad al caso de La Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas, porque La Plata, en su fundación, no se pensó un espacio para la universidad. Esto también es un mentis, esa idea que la ciudad fue fantásticamente planificada. En ese momento había 2 universidades en el país, no había universidades privadas, solamente estaba la Universidad de Córdoba, que era la más antigua, y la de Buenos Aires. La ciudad de La Plata, en 1906, se funda la Universidad Nacional. En 1887 en realidad ya se había fundado una provincial, que tuvo un corto periodo de vida, y no tenía espacio propio. Es decir, la ciudad de La Plata tuvo espacio para, las escuelas. Efectivamente las escuelas primarias y secundarias fueron atendidas muy, muy cuidadosamente, pero no para la universidad. Y justamente el bosque terminó siendo el reservorio destinado a ser sacrificado, y como pueden ver en estas imágenes, cada vez se va ocupando más y se va fragmentando más, hasta que aparece en 1906 la Universidad de La Plata y ocupa parte del bosque. Esto también lo tenemos que desnaturalizar nosotros, porque nos parece lo más natural del mundo y no es tan así. Es decir, en 1966, con la intervención, como les comentaba, de la dictadura militar de Onganía, se empieza a planificar el espacio de la universidad, considerando que ya en el bosque estaba congelada y consagrada la situación, no había vuelta atrás, y se divide en esto que se llamó Grupo Bosque Oeste, Grupo Bosque Este y Grupo Bosque Centro, y todo el grupo urbano. Esto, son las escuelas que tuvieron, sí, una importancia en La Plata, y lo tienen hoy todavía, pero no, como les decía, la universidad. Y la universidad justamente, y esto es interesante señalar, tuvo, un proyecto que se inició en realidad con un colegio nacional, porque era una universidad altamente meritocrática. Esto es otro aspecto también inespecífico que tenemos que entender. Inicialmente la universidad tenía un carácter justamente elitista, era para formar los cuadros dirigentes más calificados en derecho, en ingeniería, ¿no? en pedagogía, etcétera, etcétera, en medicina. Y de esa manera el Colegio Nacional tenía que ser el semillero de esas élites, ¿no? Ahora, el área del Colegio Nacional, este proyecto se quiebra por la reforma en 1918, y las facultades que estaban creciendo, se estaban expandiendo,
empiezan a demandar que ese colegio de élite sea desmantelado, sea reducido a la mínima expresión, porque, digamos, ese modelo ya estaba completamente superado, y había que desarrollar, digamos, básicamente las ciencias y las técnicas. Y comienzan el desarrollo de las ciencias físico-matemáticas y química y farmacia dentro de lo que era el Colegio Nacional. Ahora, claro, en 1966, digamos, se decide que todo el área de ciencias exactas, química, farmacia y físico-matemáticas, ahora reorganizadas como ciencias exactas, vayan a ese sector del bosque, junto con medicina, veterinaria y agronomía. Hay toda una reestructuración de la universidad que pasan a ser esas facultades de ciencias. Esto también es un tema interesante, porque en general siempre se dice, no, la dictadura militar de Onganía despreció la educación. No, en realidad no la despreció, la convirtió en una cuestión hipertecnocrática. Y yo creo que el edificio que hace este equipo es buena respuesta a eso, es decir, porque tiene un carácter sistémico, o sea, es como justamente una estructura, pero es una estructura que no tiene que ver como la que mencionaba Graciela con justamente la kashfa africana o una estructura, sino es una estructura maquínica, ¿no? Es decir, uno podría encontrar que este edificio es casi como un sistema, digamos, de educación forzada, digamos, ¿no? Y el edificio mismo tiene cuando es muy gracioso, cuando uno googlea, pone esta foto en el buscador de imágenes de Google, lo primero que aparece es un diagrama eléctrico, ¿no? Evidentemente el edificio nos está hablando que es un sistema de enchufes eléctricos, ¿no? Bueno, y para terminar vamos a mostrar justamente cómo de un proyecto del tipo de la Universidad de La Plata aparece una contrarrespuesta, ¿no? Mies van der Rohe, arquitecto alemán, migrado a Estados Unidos, llega a Chicago. En Chicago había una universidad ya existente, pero, digamos, hay un grupo que estaba interesado en crear un instituto tecnológico, que incluyera arquitectura como una de las áreas técnicas. Fíjense que arquitectura en Estados Unidos ahí tiene un carácter, digamos, tecnológico, casi como una ingeniería. Y el proyecto que él hace para el campus, que esta es la versión más avanzada, es una serie de pabellones, digamos, con un espacio entre ellos completamente, digamos, o sea, son pabellones internos. La vida en el exterior prácticamente es simplemente ir por esos senderos, transitar, ¿no? De manera maquínica, yo diría, ¿no? Y lo que aparece ahí a la derecha, en rojo, es sobre uno de los pabellones que había dejado Mies del otro lado de las vías, digamos que era el lugar, porque las vías van elevadas, entonces uno puede pasar por debajo de las vías. Él plantea un lugar, digamos, para que los estudiantes puedan almorzar, etc. Y ahora vamos a ver qué se hace con eso. Para mí, básicamente, está obsesionado por los detalles altamente refinados de la construcción y por este tipo de espacios de carácter universal. Es decir, esta es la sala de dibujo de la Facultad de Arquitectura, que se llama Crown Hall, o de la Escuela de Arquitectura, pero si uno saca fotos de los distintos lugares, son todos iguales, ¿no? Son todos boxes, cajas completamente genéricas, ¿no? Y con un esquema, un diagrama de funcionamiento de una estructura también maquínica, ¿no? Ahora, hay una cuestión interesante en Chicago. En Chicago el tren es una institución, digamos, ¿no? Porque básicamente es la que, las vías del tren son las que generan el área central encintada, digamos, que fue inicialmente desde 1870 el lugar donde la pujanza económica de Chicago se consolidó. Y justamente la universidad está situada a la vera del tren, a un costado y al otro del tren. Ahí, al fondo está la ciudad, esta es la parada de la universidad, y el proyecto que le encargan al estudio de Coljas, aunque en realidad es una oficina metropolitana de arquitectura, un grupo grande, es justamente donde estaba, digamos, debajo de las vías de tren había un lote vacante, que era un estacionamiento, y junto al edificio de almuerzos de Mies,
crear un lugar de esparcimiento. Entonces, Kohlhaas, ahí se ve el rectangular gris que tiene aquí en el techo una serie de conductos de aire, es el edificio de Mies, un pabellón regular, y Kohlhaas termina configurando una forma de planta regular con una serie de sustracciones, ¿no? De piezas sustraídas, etc., y con una geometría bastante más libre, que en realidad lo que está apelando es a los caminos aleatorios que siguen los estudiantes. O sea, porque justamente tiene que ser un lugar contrario a este espíritu miesiano de orden, ¿no? En dos direcciones, básicamente. Esto tiene que ser un orden libre que permita a los estudiantes en los momentos de recreo ir de un lado para el otro y atravesar el edificio, quedarse, no quedarse, charlar con conocidos, hacer una cena, un almuerzo informal. Y justamente esto se conecta con ciertas ideas que en los años 50 estaban, en ese momento en que justamente Graciela mencionaba digamos, de crisis de la arquitectura moderna, esta idea que en realidad sentían que la arquitectura moderna estaba volviendo a la gente como un robot, ¿no? Y, digamos, la idea que, por ejemplo, en el caso el grupo situacionista pensaba que los recorridos libres y aleatorios eran más interesantes que aquellos programados, justamente es esto lo que Kohlhaas lleva a su edificio. Y él confronta el edificio de Mies, que veíamos hoy, esa arquitectura tan refinada de Mies, tan preocupada en el detalle. Aquí está el comedor que justamente Kohlhaas incorpora al proyecto de él, pero él hace un edificio que justamente trata de posicionarse de manera como acá, como escorada, digamos, ¿no? Como justamente, y hace todo lo posible. Si ven a la izquierda, digamos, no es que le faltó plata para pintar el cielo raso, puso el Durlock verde, que ustedes conocen que es el impermeable a la humedad, la cinta del Durlock, y lo dejó así. Es decir, justamente es lo anti-Mies, ¿no? Y vamos a encontrar lo mismo. En lugar de que todo tenga un lugar, fíjense, generó espacios performativos, donde, bueno, si quieren poner un microondas, ponen un microondas. Si quieren poner una mesa de ping-pong, lo hacen. Es decir, incorporó también lo cotidiano, digamos, lo no refinado. El metegol, por ejemplo, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Ahora, Kohlhaas también supo incorporar la ingeniería, que en Estados Unidos es tan fuerte, porque, digamos, básicamente el aislamiento sonoro lo provee este tubo, que justamente promueve justamente esta empresa, ¿no? El apoyo, ¿no? Porque la generosidad, ¿no? En agradecimiento, reconociendo la generosidad de Exelon, ¿no? Orgullosa justamente compañía de Comed, ¿no? Justamente esto me parece que es fundamental. Y al mismo tiempo Kohlhaas creó un ambiente surrealista de color frente a estos espacios de Mies, siempre monocromáticos, siempre... Fíjense, Mies, por ejemplo, en los baños utiliza un refinadísimo concepto tecnológico, pero siempre la misma piedra, ¿no? Para los separadores de gabinetes, etcétera, y unos refinadísimos detalles. Kohlhaas, en cambio, utiliza detalles banales, casi pobres, con una... estos son los gabinetes de inodoro del edificio de Kohlhaas, que justamente están hechos con unas piezas de nido de abeja de plástico, de colores muy simpáticas, pero como pueden ver, los detalles son provocativamente, no es porque no tuvieran dinero, evidentemente hay una cuestión ideológica, ¿no? Y el edificio, cuando uno lo ve, parece un vulgar supermercado, ¿no? Es decir, no tiene ningún lustre, y quizás el lustre lo da el contraste con ese tubo ingenieril, ¿no? Por eso, bueno, esto es todo. Seguimos con Fernando. En todo caso, yo me voy a tener que ir en un rato, así que si quieren hacer alguna pregunta, les agradecería que lo hagan ahora.
Edu, si vos te vas, entonces deja de compartir, que comparto yo mejor. Yo no dejé de compartir. Ah, sí, perdón. Sí, sí, bueno. Entonces, sí, sí, por favor, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Por qué? Yo me quedó la duda de por qué piensa que Koolhaas hizo las cosas muy, ¿cómo decirlas? Muy así sencillas. Las terminaciones y los detalles, más que nada. ¿Por qué no se enfocó más en eso? Lo que pasa es que, digamos, podemos contestar todos en realidad, porque no soy la voz autorizada necesariamente, pero digo, la idea de él me parece que tiene que ver con ciertas vanguardias que se dan en los años 60, una de ellas fue el arte povera, ¿no? No sé si están de acuerdo, colegas. Es decir, digamos, esta idea del hiperrefinamiento de Mies sonaba básicamente como algo evidentemente propio de países de una situación económica evidentemente fluyente, ¿no? Yo no sé bien cómo se financió este centro, pero efectivamente Koolhaas me parece que también apeló a una idea de transitoriedad, porque en el fondo Mies edificó obras para los 1000 años, digamos. Pensemos que Mies quería ser el arquitecto de Hitler, ¿no? Digamos, esto suena duro, pero estuvo negociando con Goebbels que la arquitectura moderna no era bolchevique. Y digamos, bueno, sí, Rocío, sí, de algo de Tucumán si querés agrego. Digo, una cuestión interesante, Mies van der Rohe hacía una arquitectura muy alemana, muy digamos, dura, muy refinada, hiper refinada, uno puede encontrar maravillosa, pero al mismo tiempo Koolhaas piensa en otra cosa, piensa en algo más performativo, él viene del cine, de la publicidad, ¿no? Es decir, a Koolhaas, por ejemplo, le encanta ahora, en este momento, estaba mirando hace, por lo menos el año pasado, creo, había posteado en Instagram, él usa mucho las redes, decían, miren lo que estamos haciendo, miren los libros que estamos mirando ahora, comentaba, ¿no? Y uno de los libros era la arquitectura inflable. La arquitectura inflable en los años 70 o 60 era una salida posible, ¿no? Esas burbujas, pero se sabía que era precaria, ¿no? Porque todo lo que es plástico tiene un obvio envejecimiento, digamos, mucho más corto que el acero, que la piedra, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, Mies, por ejemplo, proyecta el pabellón de Barcelona para que dure 3 meses con unos materiales de una nobleza abrumadora, ¿no? Es decir, el pabellón fue desmontado, porque esa era la idea, y ahora, bueno, en el 86 se reinauguró la réplica, ¿no? Pero, digamos, el pabellón tenía las mismas cualidades que tiene ahora, en 1929, para durar 3 meses, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir una cosa tan refinada? Koolhaas, en cambio, piensa más en arquitecturas de todo tipo, es decir, es una persona, un poco como pasa con, como decía Graciela, llega a un punto y se va para el otro. Es decir, en el fondo es como esa visión artística de la arquitectura. Por ahí hace un edificio que puede durar 1000 años, o que tiene una calidad constructiva apabullante, o puede hacer obras completamente pasatistas, ¿no? Digo, también tengamos en cuenta la cuestión de la sociedad de consumo, ¿no? El Serpentine, dice Miguel, que el Serpentine tenía justamente una... Bueno, porque los pabellones Serpentine justamente son para durar un verano, 5 meses, 6 meses, un poco más de un verano, ¿no? O sea, entonces, digamos, él también lo pensó, ¿no? No construir algo para la eternidad. Aunque nos Una pese, sola cosa, Eduardo, con respecto a eso, también es muy fuerte esta relación que yo había planteado en Fanec y aparece en muchos, y vuelve a aparecer en el Koolhaas que vos mostraste, que es que la misma vida de los estudiantes arma el espacio. claro. Entonces, no importa, no está fijado de antemano por el arquitecto, sino quiere dejar todo el tema de los caminos, de qué pueden poner los estudiantes, etcétera. Le interesa más la vitalidad, dar lugar, digamos, a la vitalidad de ese espacio que al otro. Por lo tanto, no le importa terminar con este detalle o con aquel otro.
Bueno, yo cuento una anécdota personal, digamos, ¿no? Yo me moví por ese lugar como, o sea, como pez en el agua, siendo, es decir, no es un lugar, uno asocia las universidades a lugares donde hay que ir con una tarjeta para pasar por un molinete, no. Era como nuestra facultad de arquitectura, completamente fluida, ¿no? Uno entraba, hacía, si quería, prendía el microondas, ponía algo a cocinar, es decir, jugaba al ping-pong con cualquiera, es decir, ese tipo de vida es lo que yo creo que él quiso, ¿no? Ese escenario, ¿no? Que puede cambiar y que el edificio puede necesariamente ser reemplazado por otro, ¿no? Sí, una pregunta. ¿Y en esto no hay un poco de la utilización más razonable de los recursos o no? Sí, sí, No, digamos que sí. pero no, Eduardo, ahí tiene mucha plata. No es parte de su agenda realmente. No era parte de su agenda. Y los tipos que pusieron la insonorización, te imaginas lo que debe salir eso. Pero esto es indispensable, la insonorización. Mientras que lo otro perfectamente podría haber utilizado otro tipo de detalles y no hubiera cargado sobre el peso de la obra. Me parece que es una provocación en un punto, es decir, bueno, no voy a hacer esto, o no. Sí, es parte de un desenfado que de alguna Claro. manera tiene que ver con una estética pop en la que el propio Kohlhaas también se formó, ¿no? Claro. Yo diría que al contrario, uno de los problemas que tiene esto, si lo hiciéramos en Argentina, es que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer otro edificio al día siguiente. De tal manera que cuando uno pone un material puede ser modesto, pero tiene que durar un poco más. O sea, es justamente al revés. Allá lo que decía Eduardo de la sociedad de consumo, que Kohlhaas acepta por otro lado, no es un tipo, le interesa la vida y parte de esa vida para él, la vida norteamericana, aunque él no es norteamericano, le subyuga. Por lo tanto, también tiene que ver con eso, ¿no? Lo hace en Estados Unidos, lo hace en un lugar donde las cosas pueden ser reemplazadas por otras, pasado mañana. Profesora, y con respecto al tren que está elevado, ¿qué función cumple? No, el tren preexiste, es decir, el tren es el tren Green Line que va digamos, del centro de Chicago, digamos, en Chicago hace lo que se llama loop, que es un enlace, un anillo, y es un tren que mueve constantemente, como si fuera el tren La Plata-Buenos Aires, mueve constantemente gente, digamos, y justamente lo que tiene la ciudad universitaria es una parada que se llama Bronzeville, que está justo frente al Crown Hall y ahí a muy pocos pasos del... El tubo se hizo para justamente aislar el ruido del tren, para que el edificio no tenga que soportar el ruido del tren, ¿no? El tren alternado, obviamente hay un fenómeno que es fantástico, que es, digamos, la fluidez que se da en el nivel cero, ¿no? De un lado y del otro. ¿La protección del tubo la diseñó el arquitecto él o ya estaba previsto? Perdón, no entendí, no alcancé a escuchar. ¿La protección sonora del tren la diseñó en el proyecto Kohlhaas o ya estaba previsto esa parte? No, el tren existía, obviamente, existe desde el siglo XIX, por lo menos. El tubo, justamente sí, fue parte digamos, del acuerdo, ¿no? Esto fue un concurso en el cual participaron varias celebridades, y el tubo fue una donación, o sea, Kohlhaas lo que también tuvo es la gran inteligencia de incorporar esa obra de ingeniería, esa pieza de ingeniería como una especie de lo que se llama en el arte el objet trouvé, o sea, del objeto encontrado, ¿no? Es casi como un collage del edificio, ¿no? Como un collage de una pieza que, bueno, que los ingenieros ponen, y en lugar de sentir como un desdén por ese elemento que es casi como una imposición, digamos, técnica, sacarle el juego, porque él, digamos, la gracia de ese edificio no es esa chatura banal que tiene, que ustedes la vieron y realmente parece un supermercado, un hipermercado, ¿no? Absolutamente banal el edificio, digamos, casi como que el tubo, además, él hunde el edificio. Si ustedes lo miran, digamos, el tubo elíptico hace que el techo del edificio baje para poder acomodarse
al tubo elíptico. Inclusive en el interior del espacio aparece la chapa del tubo elíptico, ¿no? Yo mostré algunas imágenes. Después las ven, después les paso esta teórica para que la vean. Bueno, yo diría de seguir, ¿no? Sí, sigamos, yo me tengo que ir. Bueno, gente, muchas gracias. Chau, Edu, gracias. Chau, chau. Bueno, comparto entonces. ¿Están viendo? Sí, Fer. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar entonces con las últimas 4 horas, cambiar absolutamente de escenario, y nos vamos a ir a Bangladesh, país del cual seguramente nunca escuchamos mucho nada. Y vamos a hablar de una escuela en Bangladesh, arrancando como siempre, la idea es arrancar por lo específico, ¿sí? O sea, las condiciones de partida, esto que de alguna manera van a encontrar ustedes que es el tema de la primera lámina de la entrega de este práctico, ¿no? Las condiciones de partida de alguna manera están marcando todo aquello a lo cual el arquitecto va a responder, digamos, ¿no? Entonces, estas condiciones de partida en este caso tienen que ver con las necesidades básicas insatisfechas, vamos a decir así en términos censales, de comunidades rurales que viven en Bangladesh, y también tienen que ver estas condiciones de partida con el trabajo colaborativo que desarrollan ONGs, no sé si escucharon esta palabra, ONGs, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? ONGs locales y europeas que trabajan dentro de esas comunidades, y un trabajo también que involucra a la población local, digamos, ¿no? Entonces, el encargo tiene que ver con este entramado colaborativo, vamos a decir así. De hecho, Anna Herringer, que es la arquitecta, es una arquitecta alemana, llega a Bangladesh a partir de un trabajo de voluntariado, y los problemas que resuelve finalmente la escuela son parte de un estudio que ella hace en su tesis de doctorado, y luego de esa experiencia primera en Bangladesh. Es decir, se trata de un equipamiento escolar que necesita ser entendido desde una vinculación con programas educativos que son formulados y puestos en práctica por estas ONG, y que están justamente orientadas a fortalecer en las niñas locales cierto sentido de pertenencia a sus comunidades, cierto sentido de identidad anclado en la valoración de su cultura, justamente en un país donde la mayor parte de la población es rural, y donde uno de los problemas mayores es la migración masiva de esa población rural a las ciudades que por supuesto no están preparadas para albergar esa cantidad enorme de población, como sucede también aquí en Latinoamérica. O sea, el programa de las METI, como leyeron ahí seguramente, ¿no? Las METI Schools, de esta ONG que se llama Dipshika, una ONG de este país, busca entonces anclar esas comunidades a sus lugares de origen. Esa es fundamentalmente la política que se desarrolla a partir de esta ONG. ¿Y cómo lo hacen? Digamos, a partir, buscando una integración en las escuelas de lo teórico con lo práctico, o sea, de lo teórico con el mundo del trabajo, ¿sí? Con las labores, y haciéndolo a partir del juego, ¿sí? Además, lo importante, digamos, en relación con este contexto, la obra es pensada como una especie de dispositivo pedagógico en un sentido más amplio, que no se limita, digamos, a los estudiantes nada más que concurren a esa escuela, sino que se proyecta, ¿no?, a toda la comunidad. Entonces el proyecto se pensó en función del trabajo colaborativo que
articula las técnicas y los conocimientos que traen algunos profesionales de Europa, como por ejemplo la propia arquitecta que viene de Alemania, con los materiales locales y con las técnicas y conocimientos que aporta la población local, ¿no? Se la pensó como una articulación de ambos aportes. Y además se pensó también el proyecto como un dispositivo de entrenamiento y calificación profesional para los artesanos locales. Entonces, esta es un poco la agenda ambiciosa que constituye como el punto de partida, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad social, ¿sí? Donde construcción va a estar articulada con educación, con enseñanza. Tiene que ver, en segundo lugar, con una sensibilidad ambiental, vinculada con la necesidad de apropiarse y usar los materiales locales, ¿sí? Y también tiene que ver con la responsabilidad cultural, de algún modo que tiene que ver con el uso y con la reinvención de lo propio, ¿sí? Entonces, echemos una mirada, a partir de estas tres cuestiones, echemos una mirada a algunos aspectos concretos de la obra. El primero, que tiene que ver con los materiales disponibles, ¿no? Lo interesante de esta obra es que combinó una técnica originalmente alemana, que se llama Lehmbellenbau, que es algo así como un adobe muy hecha de un barro muy arcilloso y con mucha paja, con mucha estructura, digamos, ¿no? Se adaptó este tipo de construcción y se la articuló con la tradición del uso de la caña de bambú, ¿sí? Que ya existe en Bangladesh, ¿no? El uso de estas cañas de bambú para construir este tipo de estructuras como las que estamos viendo ahí, con amarres de cuerdas vegetales, etc., ¿no? La escuela es, que estamos viendo aquí, acá tenemos una idea de cómo es en su totalidad. Como ven, es un pabellón exento que está organizado en 2 niveles y tiene esta estructuración tripartita del alzado que es bastante clásica, ¿no? Basamento, desarrollo, remate, diríamos. O sea que, a pesar de esta materialidad que está muy anclada en lo local y el compromiso con el entorno, tipológicamente este pabellón no tiene demasiado que ver con las chozas tradicionales que habita la población local. Sí podría tener que ver con algo que mostró Graciela al principio, que son estas especies de cabañas o pabellones sobre las que especulaba Semper, ¿sí? Si se acuerdan de la imagen aquella. Después, cuando vean el video, pueden retroceder. Y entonces, acabo de decir ya un par de cosas, pero el análisis que tienen por delante ustedes implica justamente descubrir y caracterizar la morfología del edificio e identificar entonces las operaciones a nivel de manipulación de la forma y del espacio que les va a permitir explicar. Digamos, no es mi idea dar cuenta total del edificio, esto es algo que ustedes van a tener que llevar adelante, pero sí, digamos, trazar una especie de mapa, ¿no? De tablero con algunas ideas para que ustedes trabajen sobre ellas. Bueno, algunas imágenes del interior de este pabellón, donde vemos justamente el uso estructural de estas cañas, ¿sí? Y también, digamos, la clave, como en cualquier pabellón, la clave va a estar en este corte que se repite, ¿no? En el corte transversal que se repite a lo largo de todo el edificio,
Pero fíjense que dentro de esta estructura mayor también es importante identificar algunas singularidades que tienen que ver con usos pensados para los niños y niñas, ¿no? Este espacio cavernoso, fíjense, que es un espacio pensado para el estudio, para la meditación, en un ambiente fresco. Piensen que Bangladesh es más o menos a la misma altura de Punjab, de la obra que mostraba Graciela hoy más temprano. Y entonces aparecen ahí dentro de este pabellón algunas dimensiones lúdicas que son interesantes de analizar, este espacio cavernoso, esa especie de mangrullo para juegos que se desprende de la estructura, también con esa misma materialidad de las cañas de bambú. Vamos a pasar a un segundo ejemplo ahora que no podría ser más diferente que este. Aquí las condiciones de partida son muy, muy diferentes de las que acabamos de mostrar. Esta que vamos a presentar ahora fue encargada por una universidad privada chilena que concibe la arquitectura de su propio equipamiento como parte de su imagen corporativa y también de sus estrategias de marketing, como bien vemos en el diseño de su página web, ¿no? Y el campus que van a encargar los directivos de esta universidad, Adolfo Ibáñez, al arquitecto también chileno José Cruz Ovalle, está ubicado en un entorno urbanizado, cerca de Santiago, pero fuera de la ciudad, o sea, sin la necesidad de hacer las acostumbradas concesiones que uno tiene que hacer cuando se ubica en las áreas urbanas, lo cual de algún modo refuerza esta identidad propia buscada por el comitente, ¿no? Entonces el campus se compone de una serie de conjuntos ubicados en una ladera, la ladera de un cerro, ¿no? Y cada uno de estos conjuntos está relativamente cerca uno de otros. Fíjense que en la imagen que vemos en esta captura de pantalla en la superior, ahí vemos los distintos conjuntos, ¿no? Está sacada de un ángulo bastante interesante porque se ven en la distancia los distintos conjuntos que forman parte de esta especie de megacampus. El que vamos a analizar hoy es el primer conjunto, el primero que se construyó, ¿sí? Que es el edificio de pregrado, ¿no? Como llaman los chilenos a lo que nosotros diríamos grado. Esto lo enfatizo porque cuando ustedes googleen este edificio van a encontrar, cuando ustedes googleen esta obra van a encontrar por lo menos 5 conjuntos diferentes y tengan cuidado porque pueden confundirse, ¿no? Si bien van a encontrar que arquitectónicamente tienen algunas diferencias significativas, ojo con el material que circula en la web referente al campus de esta universidad. ¿Qué es este? Este edificio es el primero que construye José Cruz, ¿sí? Y también, a diferencia de la obra anterior, no existe aquí tal cosa como una comunidad local a la que se deba dar una respuesta, más bien existe una idea de crear cierto entramado comunitario a partir del propio edificio, digamos, ¿no? Y como en cualquiera de los casos, digamos, que estamos tratando, corresponde que nos preguntemos una pregunta central, que es, bueno, la respuesta a qué problema es este edificio, digamos, ¿no? Y es cierto que el problema puede venir planteado desde el encargo mismo y ser hecho explícito por el propio comitente, pero el arquitecto o la arquitecta generalmente reformula el problema, ¿sí? Y en este caso, es bastante obvio que parte de la respuesta que el arquitecto
está dando tiene que ver con este sitio no urbanizado, ¿sí? Y valorado especialmente a partir de su topografía y de sus atributos, digamos, paisajísticos, ¿no? Y planteado así el problema, entonces la obra debe responder a este carácter único del sitio, ¿no? Por eso la originalidad, de algún modo, entendida como una especie de manifestación del carácter único, valor que el arquitecto va a perseguir en forma bien explícita, ¿no? Lo principal para Cruz Ovalle va a ser establecer una relación con el entorno que, por un lado, problematice la topografía, e incluso vamos a ver ahora que de alguna manera se va a convertir en una nueva topografía del edificio, y por otro lado, se distinga de ese entorno apostando a cierta autonomía, digamos, desde el punto de vista lingüístico y formal. Como vemos, también a diferencia de la obra anterior que vimos, los puntos de apoyo del arquitecto no tienen nada que ver con problematizar nada relacionado con la materialidad, ¿sí? Es otro aquí el punto de partida. La búsqueda de ese carácter único al que me refería, que deriva de esta interpretación del sitio justamente, permite entender que Cruz Ovalle eluda, ¿sí?, de forma muy explícita, las soluciones convencionales que existen para definir un campus, digamos, ¿no? Entonces, no le convencen a él ni el campus como colección de objetos, y por eso, fíjense, estos dibujitos que hace, que van a estar cargados también en el enunciado del práctico, tienen unos links de los cuales se pueden bajar algunos materiales de cada obra, y entonces van a encontrar este artículo que tiene estos dibujitos que son como una memoria gráfica del propio arquitecto, y fíjense que aparece ahí algo que él no quiere hacer, ¿no?, sobre la izquierda, que es un campus tradicional, ¿sí? Que es el campus de la colección de objetos desperdigados en el verde, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere hacer ni eso, ni tampoco el mega edificio único, digamos, ¿no? Un poco va a trabajar como a medio camino entre las dos soluciones más convencionales. Y el modo en que se va a aproximar a resolverlo tiene que ver con su postura frente a esta ausencia de límites y frente a ese paisaje natural, porque ahí encuentra Cruz Ovalle una cuestión de escala a resolver, ¿sí? ¿Por qué de escala? Porque a él le interesa buscar que el edificio tome posesión de alguna manera de ese sitio, se apropie del terreno, y para usar las palabras del propio Cruz Ovalle, crear una totalidad espaciada de la extensión, ¿no? O un desprendimiento del cielo abierto, también es otra expresión interesante. Es decir, que hay una intención por conservar la lejanía de los paisajes dentro del proyecto. Y sin duda esto tiene que ver con lo que estamos viendo en las plantas. En primer lugar, con esta distancia, con este distanciamiento que se produce, no sé si ven mi puntero ahí, ¿lo ven? Sí. Sí, Fer. Bien. Este que es el lado más duro y más continuo del edificio se distancia del borde de la ladera, digamos, ¿no? Es el borde de la ladera del cerro. Tiene que ver con eso, y también tiene que ver con estos tres patios, ¿sí?, que van organizando el edificio a partir del entrecruzamiento de estas tiras, ¿no?, que se desprenden de este perfil más duro, ¿sí? Bien. Es decir, en este tomar posesión, por decirlo de alguna manera, a lo construido se le da la función de medir el espacio, ¿no?, de explorar el espacio, el más lejos, el más cerca, el arriba, el abajo, y entonces es fácil darse cuenta que el estar en este edificio
fue traducido por Cruz Ovalle como el circular, de alguna manera, ¿no? Las áreas comunes o las áreas públicas son una especie de celebración de ese circular a partir de rampas, de puentes que van entrelazándose, que van recorriendo el espacio, de una forma que siempre elude la típica cónica fuga de la perspectiva clásica, ¿no? Lo que importa más bien a Cruz Ovalle es una experiencia más bien cinética, ¿no? Donde la percepción espacial va cambiando paso a paso, y entonces el proyecto, claro, se transforma en una especie de guión, ¿no? De guión de esta experiencia cinética. Entonces ahí el tiempo es importante. El tiempo tiene que ver con establecer velocidades, con establecer pausas dentro de ese recorrido, y obviamente algunas pausas son más importantes que otras. Ahí aparecen los patios, de nuevo, como espacios interesantes, pero siempre con este entrelazamiento de unas barras cuya linealidad está tensionada por esta fuerza cinética a la que hacíamos referencia, ¿no? Y podríamos seguir mostrando muchísimas de estas fotos del recorrido, porque son todas diferentes. En este proyecto, dar un paso significa cambiar la perspectiva ya, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, digo, me parece que lo que estaría bueno marcar antes de terminar es algo que va a ser parte de la exploración que van a hacer ustedes. En primer lugar, entender cómo se organizan los distintos usos en estas secuencias de espacios enhebrados, y entonces detectar y diferenciar aquellos espacios que son repetitivos, como las aulas, de aquellos otros que son singulares, como la biblioteca, como el auditorio, que son como puntos de llegada, ¿no? Eso por un lado, y después descubrir también qué reglas sigue el modelado de la forma de este edificio, ¿no? Que pone en evidencia de manera tan elocuente esto que contaba Graciela al principio de la línea que sale a pasear, ¿no? La línea que sale de paseo está de alguna manera configurando estos recorridos, ¿no? La línea que viaja. Bueno, seguimos adelante en esta cabalgata y pasamos, bueno, esto venía a cuento de lo de la forma, ¿no? Que es realmente compleja. Pasamos entonces al anteúltimo caso,